Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Club C7, qué bueno que están con nosotros. Hoy les tenemos un programa especial para todos ustedes y se trata de un tema que seguramente muchos han de decir, no puede ser, van a hablar de esto, pero hoy se los vamos a poner de una forma muy entretenida y que seguramente lo van a entender muy bien, ya que se trata de las matemáticas y tenemos aquí con nosotros a Diego Cortés y de la mano de él vamos a entender algunos temas que seguramente ustedes están viendo en la escuela y a lo mejor se les complica, pero el propósito de todo esto es que vean que las matemáticas pueden ser fáciles y muy divertidas. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias, Agni, por la invitación y estar aquí en tu programa. Así es, estamos listísimos. Y bueno, antes de todo esto, quiero preguntarte, ¿por qué matemáticas? No, ¿por qué no elegiste otra materia por enseñar, Diego? Pues fíjate que una cuestión personal, cuando estaba en la preparatoria, yo era uno de los pocos alumnos que entendía las ciencias exactas, lo que era la física, la química, las matemáticas, y muchos de mis compañeros me pedían clases. Entonces, pues a mí me gustaba ver a mis compañeros sentados en sus butacas y yo acá enfrente, en el pizarrón, y creo que ahí me entró el gusto por enseñar, y de hecho en las matemáticas a nivel preparatoria fue donde me entró el gusto por ellas y sobre todo por la docencia. Y ahora como maestro, porque la verdad a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, no sé si a Cámara también le ha pasado, y es que tocaba la clase de matemáticas y era, ay no, sufrir, tenías que sufrir porque era aprenderte fórmulas o llegaba el examen ya que no te dejaban sacar el formulario, la calculadora, era terrible. ¿Cómo lo vives tú con los alumnos? Sí, pues creo que el simple hecho de que un alumno reciba en su cerebro la clase de matemáticas, el puro nombre, parece que el maestro, la ciencia, todo viene como en paquete, ¿no? La clase aburrida, tediosa, la difícil, el coco de cualquier estudiante. Pero pues creo que uno como docente ahí es donde tiene uno un reto. ¿Qué le dices tú a tus alumnos para que se quiten esa idea de la cabeza? Yo, de hecho, al principio de cada ciclo, al inicio de cada agosto, les doy como el panorama de la materia, pero sobre todo les digo que mi objetivo principal es que cambien la perspectiva de esta materia, ¿no? Quizás va de la mano que se hagan expertos en las matemáticas, pero creo que mi mayor intención es que cambien esa idea de las matemáticas, que no vean esa materia como aburrida, como difícil, como tediosa, y que cuando vayan a las calles, que vean la construcción de un edificio, de un puente peatonal, pues que vean que ahí hay matemáticas, ¿no? En el simple hecho de un panal de las abejas, ahí hay matemáticas. Si alguien conoce el Museo Somaya, yo tengo una filosofía que en ese museo las matemáticas cobran vida. Entonces, creo que uno de mis mayores retos es cambiar esa perspectiva de los alumnos sobre esa materia. Sobre la materia. Y bueno, yo creo que ahorita que hablas de eso, ¿cuántas veces nos dijeron las matemáticas las usas para todo? Pero bueno, no muchos las utilizamos, tengo que admitirlo, ¿no? Ahora recuerdo recuerdo algunas fórmulas ahorita hojeando un cuaderno, pero ahora no las uso, ¿no? El chiste es que lo estés practicando, aunque no lo uses, no sé, si vas a deportes o bueno, ya que sales de la escuela, ya que estás adulto, como tus papás o tus hermanos más grandes, pues dejas de utilizarlas, pero las matemáticas siguen ahí. Siguen ahí, claro. Yo de hecho en mis proyectos van como enfocados a esa parte, ¿no? Un doctor, ¿dónde usa las matemáticas? Cuando tú recibes una receta de un doctor, en los mililitros del medicamento, en las horas, en las tomas, ahí hay cálculos matemáticos y uno nada más recibe un pedazo de papel y no sabe qué, nada más sigue a rajatabla lo que dice el doctor, pero no se dan cuenta más allá de dónde está la ciencia, en este caso las matemáticas, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal? Eso es muy cierto. Y bueno, también, Diego, tienes algunos libros, ¿no?, que has publicado sobre matemáticas. Sí, claro. De hecho, soy autor de 4 libros, 3 de a nivel secundaria, de primero, segundo y tercero de secundaria, un cuarto libro de precálculo, de a nivel preparatoria. Y estoy haciendo un 5.º libro sobre cómo relacionar las matemáticas en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero ahí todavía está el proyecto en puerta y buscando una editorial que me lo pueda publicar. Ah, ¿qué tal? O sea que todavía no puedo adquirir esos libros yo, por ejemplo, si necesito ayuda aparte de los libros que tengo que me entregan en la escuela. Para ayudarme con más, ¿puedo adquirir tus libros? Sí, de los 4 primeros libros que te mencioné, sí. Esos son los primeros 3 libros de secundaria, me los publicó la editorial Astra. Bueno, de hecho los 4 libros, la editorial Astra me los ha publicado y como te digo, el 5.º libro pues está en puerta el proyecto. Wow, ¿dónde los puedo comprar? ¿Dónde los puedo adquirir? ¿En la editorial tal cual? ¿Por internet? En la editorial, si buscan la editorial Astra, teclean y ahí pueden pedir el catálogo de libros y ahí entre el catálogo va a estar los libros de mi autoría.
Wow, genial. Pues sí, vamos a empezar. Vamos a tomar algunos temas, ya que las matemáticas son, pues, infinitas. Vamos a tomar algunos temas y vamos a hacer algunos experimentos. Y el primero de ellos es... Es el decímetro cúbico, como el líquido como volumen. líquido como volumen. ¿Esto también lo pueden hacer ellos en casa? Claro, claro. Si la intención de esto es que vean lo que es un decímetro cúbico, qué equivale en cantidad de agua. Y sobre todo que los ingenieros civiles usan mucho las medidas de metro cúbico. Si tú revisas el recibo de tu agua, del agua, todas las medidas están en metros cúbicos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un metro cúbico, no? Ok, muy bien. ¿Qué necesitamos para hacer este experimento? Ok, tenemos aquí un pequeño cubito de acrílico, con medidas 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. Cualquier recipiente que tú tengas que sea equivalente a 1000 centímetros cúbicos como volumen, eso se le llama decímetro cúbico. La forma del recipiente no tiene nada que ver, puede ser un cubo, puede ser una botella cilíndrica, puede ser un topper de tu casa, puede ser un cono pequeño, puede ser una esfera, pero mientras ese cuerpo tenga un volumen de 1000 centímetros cúbicos, se le dice decímetro cúbico. ¿Quedó claro? No entiendo cómo. Pero aquí no son centímetros, maestro. Sí, claro que sí. 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. Si tú multiplicas 10 por 10 por 10, ¿cuánto te da? A ver, 100, pero 1000. 1000. Ah, claro, ya entendí. Ok, porque, o sea, no es que tenga que medir esto 1000, ni, o sea, porque como es cúbico. Cúbico significa que es... Perdón, soy lento. La verdad tengo que admitirlo, soy muy malo para las matemáticas. Así que lo haremos lento. Si tú también eres malo, no te preocupes. No se preocupen, vamos a ir lentos para que todo lo podamos entender. Ahora sí. Como te digo, son 1000 centímetros cúbicos. Okay. ¿Qué significa? Que es la forma más fácil de representar un decímetro cúbico es por medio de un cubo que mida 10 de ancho, 10 de alto, 10 de largo y 10 centímetros de alto. Si tú multiplicas ancho por largo por alto, te dan los 1000 centímetros cúbicos. Okay. Muy bien, lo tengo. Ahora sí ya entendí. Okay. Y este es un decímetro cúbico. Esto es lo que se llama decímetro. Muy bien, lo tengo. Entonces, si ustedes tienen... Es muy difícil que ellos tengan un topper, pero a lo mejor lo pueden hacer. ¿O le vamos a poner agua, maestro? Sí, le vamos a poner agua. Bueno, en casa tendrán que medir si tienen un topper con estas medidas. Con estas medidas. Como te digo, no necesariamente el recipiente tiene que medir 10 por 10 por 10. Puede tener otras 3 medidas diferentes, pero al multiplicarlas, que te dé 1000 centímetros cúbicos. Ok, entiendo. O sea, no puede ser un cubo, sino que puede ser un objeto rectangular. Un prisma rectangular, puede ser. Pero mientras sus 3 dimensiones multiplicadas te den 1000 centímetros cúbicos, ese es un decímetro cúbico. Muy bien, lo tengo. Ahora sí, ¿qué sigue? Muy bien. Entonces aquí tenemos un decímetro cúbico. Vamos a tomar estas dos probetas. Yo agarro la otra, maestro. Aquí la tengo. Estas son probetas. Son probetas con capacidad de 500 mililitros cada una. Si queremos que se vea un poquito mejor en la cámara, te invito a que le pongas 2 gotitas de colorante cada una. ¿Qué te parece? Esto sí es divertido. 1, 2, 3. Así es. 1, 2, 3. Okay. Listo. Muy bien, vamos a taparlo. Y ahorita va a agarrar el color uniforme. ¿Sí? Ok. Muy bien. Estos se llaman probetas. Y bueno, este es para medir la cantidad del agua, la capacidad de agua. Capacidad o volumen de agua. ¿Sí? Ok. Bueno, estos yo he visto en la cocina, pero no son así, son diferentes. Los de mi mamá es como así como una jarra. Y ahí también podemos medir, ¿no? No, esto más bien son como instrumentos de laboratorio. Sí, entonces la jarra sigue siendo jarra, no se llama probeta. No, sí. Ok. Una jarra cilíndrica, se puede decir. Muy bien. Listo. Entonces, aquí tenemos 2 probetas, 500 mililitros cada una. Significa que al unir las dos nos daría 1 litro exacto. ¿Sí? Ok. Y en teoría y en la práctica se van a dar cuenta que 1000 centímetros cúbicos, que es el volumen de este recipiente, es el equivalente a 1 litro de agua. O sea, todo esto va a caber aquí. Aquí debe caber, sí. Ni más ni menos, a ras. O sea, ¿las dos? ¿O solo una? Las dos, ¿la crees? A ver, vamos a ver. Te invito. Prueba con la primera. Pero parece que hay, o sea, lo extraño aquí es que parece que hay más agua. Sí.
Wow. O sea que ahorita tiene que llegar a la mitad. ¡Guau! ¡Qué exacto! Bueno, voy a voltearlo para que lo vea la cámara. Exactamente está a la mitad. A la mitad. ¿Sí? ¡Wow! Esas son una de las cosas que uno como alumno debe de experimentar, de perfeccionar, como la noción espacial. Claro. ¿Qué es la noción espacial? Que a veces tienes idea de que algo es más grande que otra cosa comparativamente y resulta que no, que son equivalentes. O viceversa. A veces piensas que dos cosas son equivalentes y resulta que no. Todo es como un efecto visual. Sí, un efecto visual, por eso se llama noción espacial. Y es uno de los retos también uno como docente, ¿no? Inculcarles esa cuestión. Te invito a que agregues la otra para que veas que es exactamente un litro. Agrégala, no se va a tirar. ¡Wow! ¿Qué tal, Y bueno, entonces, 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. A un litro. Así que cuando tú haces ejercicio y te tomas un litro de agua, te estás tomando 1000 centímetros cúbicos de agua. Cuando tú le pones un litro de aceite a tu automóvil, le estás poniendo 1000 centímetros cúbicos de aceite a tu automóvil. ¡Wow! Bueno, si me dan así 2 de estos, digo, no me tomo, ni de chiste tomo toda esa agua. Aquí, como parece menos. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Perfecto, entonces 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Y este es un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico. Ok, muy bien. Palabras, un decímetro cúbico también es un litro. Perfecto. Muy bien, espero ya quedó claro. ¿Les quedó claro? A mí me quedó muy, muy, muy claro. Perfecto. Este es el primero. Este es el primero que va acompañado con lo que vamos a ver ahorita. Seguimos entonces con la espacial. Con lo que equivale a un decímetro cúbico como volumen. Y este es el ejercicio para tener la noción espacial. Noción espacial. Ok. Sobre todo, ver qué es el equivalente a un metro cúbico. Que es el cubo que tenemos en este lado. Ok. ¿Sí? Es lo que sigue. A ver. Prácticamente es el mismo experimento, pero vamos a agrandar este cubo a una dimensión mayor. Y esto ya no sería un decímetro cúbico. Ese ya sería un metro cúbico. ¿Qué significa? Que es un cubo que mide 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Eso se le llama un metro cúbico. ¿Y esto qué sería? La unidad, ¿cómo se llamaría? Si este es un decímetro cúbico, esto sería... Un metro cúbico. Un metro cúbico, tal cual. Tal cual. Esas son las unidades que usamos. Y como te decía al principio de la cápsula, 1 metro cúbico es muy usado en los ingenieros civiles cuando hacen alguna presa. Un biólogo que quiere medir el caudal de un río, ¿cómo sabemos qué río es más caudaloso en el mundo? Pues miden los metros cúbicos de agua que pasan en un minuto, por ejemplo, o en medio minuto. ¿Y cómo lo miden? Hay instrumentos donde miden el fluido de líquidos. El fluido de líquidos, que también tiene que ver mucho las dimensiones del río, tiene que ver mucho la anchura del río, la profundidad del río, también la velocidad con la que viaja el agua por el río. Entonces los ingenieros civiles, al hacer por ejemplo una presa, hacen compuertas, que las compuertas las abren en un cierto momento para dejar pasar el agua. Okay. Entonces una compuerta debe tener una cierta capacidad. ¿Qué es una cierta capacidad? Pues cuántos metros cúbicos de agua desaloja la presa en un minuto, por ejemplo. Entonces la unidad de medición dentro, pues, para medir el agua y cómo va todo el fluido es con esta. Es el decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Y en dimensiones más grandes, el metro cúbico. ¡Oh! Y esta es la unidad de 1 metro cúbico. Eso es un metro. Esto es un metro. Físicamente esto es un metro cúbico. Ahora, imaginemos si hubiera probetas enormes, o sea, si esto se ve más grande que el decímetro cúbico y es 1 litro, o sea, para llenar el metro cúbico serían probetas gigantescas. Sí, o sencillamente está repitiendo la operación varias veces. Claro. Ahora, vamos a ver cuántas veces. Este cubo cabe 10 veces a lo largo. De aquí para allá. Hacia allá, así es. 10 veces. 10 veces. Pero solamente de aquí para allá. Nada más en una dimensión. Ok. En la segunda dimensión, que es de aquí hacia atrás, cabría otras 10 veces. 10 y 10. Y de alto, otras 10. Otras 10. Ajá. Quiere decir que si tú multiplicas esas 3 dimensiones, 1000 veces. te da 1000 veces. Ajá.
Quiere decir que en un metro cúbico, ¿cuántos litros de agua hay? ¿1000? 1000. ¡Oh! Muy bien, sí. Ok, entonces quiere decir que en un metro cúbico es el equivalente a 1000 cubitos de estos, o sea, 1000 litros. ¡Oh! Una pequeña alberca, un pequeño recipiente. Este es 1 litro, aquí caben 1000 litros. 1000 litros, así es. ¡Wow! Entonces podemos llegar a la conclusión que un decímetro cúbico es 1 litro, mientras un metro cúbico son 1000 litros. 1000 litros. Ok, así es. O 1000 decímetros cúbicos, ¿está bien dicho? Exactamente. Ah, es que ya apenas voy aprendiendo los términos. ¡Wow! Así es. Excelente. Y esto es de noción espacial. Noción espacial, conociendo las unidades de volumen en líquidos. Y bueno, y ustedes pueden hacer el ejercicio hasta con unidades más grandes y más grandes y más grandes. Claro, pero estas dos unidades, el decímetro cúbico y el metro cúbico, son como las más usadas en la vida cotidiana, y las más usadas en alguna ingeniería civil, en alguna construcción de alguna presa. Y te decía al principio que si tú revisas el recibo del agua de tu casa, todas las unidades están en metros cúbicos. Oh, en decímetros no, porque es muy pequeña la unidad. Pequeño. Entonces estaríamos hablando de millones en ocasiones. Claro. Entonces es mucho más fácil para los que se dedican a esto hacer la medición en metros cúbicos. ¡Wow! Está increíble, me gustó el ejercicio. Tenemos otro más, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos ahora un experimento sobre la proporcionalidad. A ver, la noción espacial la dejamos a un lado y ahora vamos por la proporcionalidad. Así es. Ok, ¿qué es la proporcionalidad? Bien, la proporcionalidad se divide en dos: proporcionalidad directa y la indirecta. Y una proporcional siempre está interviniendo dos variables. Por ejemplo, imagínate tú, Agni, que vas a una papelería y te compras 2 lápices y te cuestan 18 pesos. Ok. ¿Cuál es el costo de uno? Por los dos. 9. 9. Quiere decir que si tú te compras 5 lápices iguales, ¿cuál va a ser el precio? Pues van a ser 45. Así es. Eso se le llama proporcionalidad. ¿Qué significa? Que mientras más lápices compres, más dinero vas a pagar. Ajá, sí. ¿Cuáles son las dos variables que intervienen aquí? Cantidad de lápices, cantidad de dinero. Y si el número de lápices aumenta, el dinero también va a aumentar. Va a aumentar. Sí. Ese es un ejemplo típico de proporcionalidad directa. Un ejemplo muy peculiar de proporcionalidad indirecta: ¿te acuerdas cuando de niños íbamos a la playa y estábamos ansiosos por llegar? Sí. ¿Qué hacíamos? Le decíamos, papá, dale. ¿Ya llegamos? Sí. O dale más rápido. Ajá. Acelérale. Okay. ¿Por qué? Porque si en un automóvil aumenta tu velocidad, llegamos más rápido. ¿Y entonces la indirecta? La indirecta, porque la velocidad aumenta, pero el tiempo disminuye. ¿Cierto? Ok, sí. ¿Sí? Sí. La indirecta es cuando dos variables. Dos variables, una aumenta y una disminuye. Exactamente. Y la directa es cuando las dos aumentan. O las dos disminuyen. Te dije un ejemplo de cuando las dos aumentan, pero también las dos pueden disminuir. Ok, lo tengo. Muy bien. Entonces, ustedes también lo tienen, ¿verdad? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Creo que sí. Entonces, esos son los dos tipos de proporcionalidad, la directa y la indirecta. Perfecto. Vamos a hacer dos experimentos para explicar una de cada una. Ya, va. Vamos primero con la directa. Con la directa. Ok. Tenemos aquí un soporte universal con un pequeño resorte. Y vamos a tomar unas pesitas. ¿Unas pesas? ¿Dónde están las pesas? Yo no las tengo. Ya están. Aquí están. 6 pesitas. Esta, aunque es diferente, tiene el mismo peso, 50 gramos cada una. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo que este resorte tiene una cierta longitud? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Tú dime, Agni, si yo pongo 3 pesitas de esto, ¿qué va a pasar con la longitud del resorte? ¿Va a aumentar? ¿Va a aumentar? Sí. Ok. ¿Cuáles son las dos magnitudes que intervienen aquí? El peso y la longitud. Y la longitud, exactamente. ¿Sí? Esas son las dos magnitudes. Y a mayor peso, mayor longitud. Exacto. Aquí esa es una proporcionalidad directa. Directa, muy bien. Y las dos variables aquí aumentaron, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a comprobarlo. ¿Qué te parece si te invito a que las cuelgues? Solo 3, ¿verdad? Solo 3. Y se van a dar cuenta que... Y aquí la tiene claro. ¿Te ayudo? Ahí está una.
Fíjate, 2 y 3. Físicamente se vio que la longitud aumentó, Poquito, pero sí. pero aumentó. Sí, sí. Ah, ok. Entonces quiere decir que las dos magnitudes son peso y longitud del resorte. Ahora, ¿qué crees que pasaría si tú le agregas las otras 3 pesitas? La longitud aumentaría. La longitud aumentaría. Vamos a ver, ¿cierto? Igual se las quieres poner acá abajo. Ajá, no me importa. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con la longitud del resorte? La longitud aumentó. Aún más. Aún más. Sí. Entonces, mientras más pesas le pongas, la longitud del resorte va a aumentar. Esto, como un dato cultural, esto se llama la ley de Hooke. ¿De Hooke? Hooke era un físico inglés que vivió en la misma época de Isaac Newton. De hecho, ellos tenían mucho conflicto intelectual, porque Robin Hooke siempre estuvo... ¿Como Robin Hood? No, perdón, Robert. Robert. Me equivoqué. Robert Hooke siempre estuvo 2 o 3 pasos atrás de Isaac Newton hablando intelectualmente. Entonces, O sea, Isaac Newton sacaba un nuevo no sé, algo que investigó, alguna nueva una nueva teoría. una nueva teoría y Robert, yo apenas la iba a sacar. Algo así. Entonces, Robert Hooke siempre le tenía un poquito de envidia a Isaac Newton. Y coraje. De hecho, si le preguntas a cualquier matemático, casi todos coinciden que Isaac Newton fue de los 3 mejores matemáticos de todos los tiempos. Pobre Robert. Sí. Pero lo Entonces, intentó. lo intentó. De hecho, sacó muy buenas teorías en cuestión de la física. Que Isaac no sacó. Que Isaac no sacó. Pero las teorías más impactantes Eran de Isaac. eran de Isaac Newton. Sí. De hecho, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, está un libro de Isaac Newton escrito por él, a puño y letra, el original, el que escribió primero, que se llama Principios Matemáticas, y dicen que es el libro más famoso de matemáticas de todos los tiempos. Wow. ¿Y Robert? ¿No sacó un libro? Libros no, pero sí hizo varios artículos, pero siempre vivía a expensas de lo que hacía Isaac Newton. La ley de estiramiento de un resorte se le debe a Robert Hooke. Y después se le puso el nombre de proporcionalidad. Es un ejemplo de proporcionalidad directa, pero en realidad este experimento que acabamos de hacer Es de Robert Hooke. es la ley de Hooke. La ley de Hooke. Ok. Pero yo en matemáticas puedo tomarlo como un ejemplo de proporcionalidad directa. Perfecto. Muy bien, muy buena. Ok, muy bien. Entonces, esa es la proporcionalidad directa y ahorita lo que vamos a hacer es un ejemplo de proporcionalidad Indirecta. directa. Ok. ¿Te parece? Sí. Fíjense bien. Aquí tenemos un pequeño cronómetro y tenemos una rampa de madera. Voy a pararme cámara. Voy a parar por acá. Para agarrar la rampa de madera. Muy bien. Y tenemos un pequeño balín de madera. De madera, ok. Ok. Vamos a darle, ¿qué te parece esta cierta inclinación? La inclinación del cubito. Ok, inclinación del cubito. Por el maestro Diego Cortés. Así es, por el cubito. Que al final de cuentas la inclinación no tiene mucha relevancia en este primer experimento. Ok. En la segunda parte sí, porque la inclinación de la rampa la vamos a aumentar. Vale. ¿Va? Ok. Igual y podemos predecir, ¿qué crees que suceda si la inclinación de la rampa aumenta? ¿Qué crees que va a pasar con el tiempo de recorrido del balín? Disminuye. Disminuye. Porque irá más rápido el balín por la ¿Inclinación? por la inclinación. Así es. Entonces, ¿qué significa? Que a mayor inclinación, Menor velocidad. menor tiempo. Y eso es un ejemplo de proporcionalidad indirecta. Indirecta. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, vamos a intentar medir el tiempo con el cronómetro. Ok. ¿Sí? Ok. Miren, vamos a hacer la inclinación. Ajá. ¿Tú ahí me ayudas? Para que la pelotita no se caiga. Ok. ¿Qué te parece si contamos 3 y pedimos el tiempo? Ok. 1, 2, 3. Ok. Fíjense bien, amigos. La pelotita hizo 3 segundos. 3 segundos aproximadamente. Del 25 al segundo 28. Ok. Entonces, con esta inclinación,
La pelotita hizo 3 segundos en su recorrido. Empezó en 25 el cronómetro y terminó en 28. En 28. Entonces, Perfecto. fueron 3 segundos. ¿Qué es lo que sucedería si ahora la inclinación de la rampa fuera mayor? ¿Qué es lo que va a suceder con el tiempo? Va a disminuir. Va a disminuir. Vamos a comprobarlo. ¿Qué te parece si le ponemos una inclinación De una jarra. de una jarra? Ya no un cubito. Ya no un cubito, una jarra. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Ok, me ayudas a... Sí, yo cuento. Y dice 1, 2, 3. Del 28 al 30. ¿Cuántos segundos? 2 2 segundos. segundos. Entonces, si se fijan, la inclinación de la rampa fue mayor, entonces significa que el tiempo de recorrido fue menor. Menor, disminuyó 1 segundo. Disminuyó 1 segundo. Oh. Entonces, a mayor inclinación, menor tiempo de recorrido. Y este es un ejemplo de proporcionalidad Indirecta. indirecta. Y este no es de Hook. Esta no es de Hook. Ok. Esta no es de Hook. Este es más bien un experimento, también es de la física, que se llama plano inclinado. Plano inclinado. Ok. El del resorte es el de Hook. Robert Hooke. Ah. Creo que para los nombres sí soy bueno. Así es, que es conocido como la ley de Hooke. Muy bien, ya no lo olvidaría a Robert Hooke. ¿Qué te parece? ¿Bien? Muy bien, de proporcionalidad. Lo que acabamos de hacer es proporcionalidad. Y esto, por ejemplo, bueno, ya sabemos que esto es lo de noción de espacio, ¿cómo era? Ajá, noción espacial. Noción espacial era como una unidad de medición, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en el agua, o los ingenieros es lo que lo utilizan para Noción de presas, para de un río. de un río. Y esta para la de proporcionalidad, ¿para qué se utilizaría? De hecho, mis alumnos de segundo de secundaria, les dejo un proyecto donde tienen que hacerle una entrevista a un doctor, a un médico general, y de preferencia pediatra. ¿Sí? Ya sé por dónde vas, maestro. En la receta médica. Exacto. Ahí los doctores usan la proporcionalidad. ¿Qué significa? Que a un niño de 2 kilogramos, por ejemplo, no es el mismo medicamento que le dan a un niño de 4,5 kilos. Y no solo hablemos de cantidad, sino también de los milímetros, ¿no? De los mililitros de medicamento. Mililitros. Sí. Y sobre todo los de un antibiótico, que son los medicamentos más propensos a sufrir alergias, a intoxicaciones de los niños. Entonces, yo una vez escuché a un médico general que la principal herramienta de trabajo de un pediatra es la calculadora. Entonces, imagínate por qué, ¿no? Todos los cálculos que deben de hacer. ¡Wow! ¿Qué tal? Tengo muchísima información en mi cabeza, ya no puedo más. A ver, pero todavía tenemos más experimentos, ¿verdad? Así es. Ok, ahora vamos por la siguiente, ¿qué es? Bien, vamos a ver ahora qué equivalencia tiene una pirámide con un prisma en cuestión de volumen. Para ello también vamos a necesitar un poquito de agua, medición de agua, y vamos a utilizar una pirámide y un prisma. ¿Qué te parece? Ok, muy bien, muy bien. Por acá tengo la pirámide. Sí. Bueno, vamos a bajar la rampa. ¿Ya no la vamos a utilizar, maestro? Ahí va la rampa. Y este es el prisma, ¿verdad? Así es. Ok. Es una pirámide triangular, su base triángulo, y un prisma del mismo nombre, triangular. Ok. Creo que es muy fácil identificar visualmente cuál es una de la otra. Prisma es aquella que termina en un vértice que se llama cúspide. A este vértice le dice, o en punta, que se le llama cúspide. Y los prismas no, los prismas tienen 2 bases igualitas. Ok, como un cilindro, algo así, pero obviamente es redondo. Sí, la diferencia de los cilindros a los prismas es que su base son circulares, los de los Como ahorita dijiste prisma rectangular. Prisma triangular. Pero también existen los prismas rectangulares. Y prismas pentagonales y prismas hexagonales. Y ahí está la diferencia, es que tiene 2 lados con la figura, 2 bases con la figura del nombre. Del nombre, como rectangular, pues sería un rectángulo. Así es. Sí, y una pirámide termina en cúspide. En cúspide. O como en punta. Ajá. Matemáticamente se llama vértice y ese vértice se llama cúspide. O sea que hay pirámide pentagonal. También. En cuadro también. Pirámide cuadrangular. Cuadrangular. Ah. Yo les digo a mis alumnos que todos se llaman prismas, pero su apellido cambia. ¿Y cuál es el apellido? La forma que tenga la base. Triangular, cuadrangular, rectangular, pentagonal, hexagonal, cualquiera. Ah, muy bien, sí.
Muy bien, entonces tenemos un prisma y pirámide. ¿Sí? Cosas, semejanzas de estos dos cuerpos es que están formados por caras, los dos, aristas, que son los filitos, los lados. Son 3. ¿De eso? Por ejemplo, tiene 9 aristas. 3 de esta base, 3 de la otra base. Ah, y estas otras 3. Ah, ok, ya. Sí. Ok. ¿Cómo se les llama? Aristas. 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 No lados, aristas. No, aristas. En este tema se le llama aristas. Ok. Donde los puntos donde se juntan las aristas, o el final y el inicio de una arista, se le llaman vértices. ¿Sí? O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6 vértices, así es. Ah, ok. 9 aristas, 6 vértices. Ok. Y caras, tiene ¡No, ya! 5 caras. Ok, tiene 1, 2, 3, 4. Ah, pues es que ya sabías, maestro. Yo tengo que contarlas como niño de kinder. Muy bien, entonces estos son como los 3 elementos que forman una... ¿Este también es igual? ¿Tiene aristas? Tiene Sí. los 3 elementos, pero el número de elementos cambia. 6 aristas. 6 aristas, muy bien. ¿Y estos eran vértices? Ese es el vértice. Vértices. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Y caras tiene... Caras tiene 1, 2, 3, 4. Exactamente. Muy bien. Ya pasarías al examen, Agni. Pero para primero de primaria, yo creo, oye. Así es. Entonces, Las clases a niños de primaria, ¿verdad? Y a secundaria también. no nada más a nivel secundaria y prepa. ¿Y este tema es para secundaria? Este tema es volúmenes de prismas y pirámides. Este es un tema de segundo de secundaria. Ah, bueno, ya me siento con un nivel más avanzado. Ok, muy bien. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, pues dice una pequeña historia. Leonhard Euler, matemático suizo, dicen que es el matemático más prodigioso del siglo XVIII. Nació en 1702 en Basilea, Suiza, en la misma ciudad donde nació Roger Federer. ¿Lo conoces? Roger Federer, el tenista. El tenista, sí. Sí. Famoso. Famoso. Ellos dos nacieron en la misma ciudad. No más que Leonhard Euler, matemático, 1700, y Roger Federer, tenista, años 1990, yo imagino que ha de haber nacido. Ok. En esa época, pero para que te des una idea geográficamente, pues los dos nacieron en la misma ciudad. Y Leonhard Euler fue el que, uno de los matemáticos que más introdujo términos y conceptos de este tema, de prismas y pirámides. Prismas, ok. ¿Sí? Y una de las cosas que él descubrió fue que una pirámide cabe siempre 3 veces en un prisma, pero bajo 2 condiciones. La primera condición es que tengan la misma base. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué 3 veces? Ahorita lo vamos a demostrar. Ok. ¿Sí? Y que tengan la misma altura. Y siempre será 3 veces. O sea, si fuera rectangular, cabe 3 veces. No importa. Siempre. O sea, si tiene estas dos, de que tengan la misma altura y la misma base, va a caber 3 veces. La pirámide en el prisma. Siempre. Independientemente del tipo de pirámide o de prisma que sea. Si son pentagonales las dos, no importa. La pirámide Es que metamos esta pirámide aquí 3 veces, ¿verdad? ¿O cómo? En teoría sí, pero obviamente no podemos con este material meterlo aquí 3 veces. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar agua. Bueno, a ver si lo... A ver, bueno, sí. ¿Sí? En teoría, esta pirámide debe de caber aquí 3 veces. Y no es que quepa así físicamente, sino que vamos a utilizar... Vamos a hacer agua para la demostración. Quizás si las tienes hechas de plastilina, pues es como un material moldeable y podría entrar. Se podría de plastilina. Claro que sí. O sea, es como que si lo derritiéramos, lo aplastáramos para que no quedara aire. Exactamente, imagínate que son velas. Vamos a comprimir. La cera la derrites y toda la cantidad de cera, el volumen de cera, tendría que caber aquí 3 veces. Tengo que hacerlo con Memo Plastilina. Muy bien. Entonces, vamos a meterlo esto, pero nosotros vamos a utilizar el agua. El agua. ¿Qué te parece? Ok, sí. Entonces, tenemos aquí 2 jarras. Bueno, y este experimento ustedes lo pueden hacer, está facilísimo. O sea, bueno, si van a utilizar, puede ser plastilina, pero si van a utilizar agua, aquí estoy viendo que el maestro utilizó un material, puede ser hasta como de plástico. Sí, de hecho. Y ya nada más lo pegan con silicón, obviamente con ayuda de un adulto. Claro, este es acrílico. Pero pueden hacerlo, el vidrio es un poquito más peligroso, pero también puede ser un material, plástico e incluso hasta de madera. También. Mis alumnos han hecho pirámides de madera
y también es factible. Muy bien, listo. Entonces lo que vamos a hacer es llenar, aquí obviamente esta pirámide no tiene tapa para poderle agregar el agua. ¿sí? Como un cono, pero no es un cono. Así es, pero no es un cono. Entonces lo que vamos a hacer es llenar una vez. Ya lo hago, sí. ¿Ya? ¿Puedes hacerlo? Arras. ¿Más? Yo te digo, un poquito más. Se va a Con caer. eso, ya. Ok. Entonces, con mucho cuidado, no te vaya a mojar. No importa. Vamos a agregarle, si me haces favor de quitar un poquito el micrófono. Ok, sí. Bueno, se nos cayó un poquito, ¿eh? Sí, un poquito. Un poquito. ¿Cuántos van? Una. Ok. ¿Quién hizo esto? ¿El experimento? Leonard Euler. ¿Cómo? Leonard, Leonard. como Leonardo en nuestro idioma. Leonard Leonard Euler, Euler. matemático suizo. Robert Hooke, el del resorte, y era la proporcionalidad directa. Muy bien. Es Leonard Leonard Euler. Que fue, Euler. Euler, ahí está. Euler, que fue el matemático que hizo más contribuciones a este Con tema. prismas. Con prismas y pirámides. Muy bien, siguiente tema. Bien. Segundo. Ahí va. Ay, se llena muy rápido. Sí. Ahí va. Ok. ¿Qué te parece si ¿Le ponemos poquito más? un poquito más con esta cara? ¿O es lo que se nos tiró? No. A ver. Vamos a agregarle más. Vamos a agregarle un poquito más. ¿Ah? Poquito. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a agregarle. Ahí va. 2. ¿Cuántos van? 2. Dos. Pero creo que aquí... ¿Sí va a caber aquí otro? En teoría debe de caber. ¿Qué te parece? Sí, parece que sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué te parece si utilizamos el agua del experimento anterior para que se haga de color azul? De nuestro decímetro cúbico. Así es. Oye, ahí voy. Ya soy todo un profesional. Voy a dar clases próximamente. Oye, no dijimos dónde estábamos. Gracias a la escuela, estamos en una escuela que nos permitió entrar. Es aquí donde el maestro Diego da sus clases de matemáticas con un montón de alumnos que seguramente lo conocen. Y bueno, agradecerles permitirnos estar aquí. Sí, pues agradecerle al Colegio Guadalajara, que es aquí donde imparto mis clases. Ya tengo 9 años trabajando aquí. Entonces, pues gracias por prestarnos las instalaciones y cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes. Así es, nos abrió las puertas para que ustedes puedan aprender y divertirse junto con nosotros con las matemáticas. Y vamos ya ahora sí, para no hacerla más de emoción. Ahí va. ¡Tire todo! Ahí está. Lo ponemos un poquito más porque tiré la mitad. Sí, de hecho, tenemos que llenar la pirámide. No importa. Okay. ¿Más o así? Un poquito más. ¿Más? Sí. Listo. Ok. Vamos Cuidado. a agregar la última pirámide. A ver. No va a caber. ¡Wow! ¡Exactito! ¿Qué te pareció? Increíble. Y ya tenemos aquí las 3 pirámides. Las pirámides. Entonces, quiere decir que lo que demostró Leonard Euler era cierto, que una pirámide cabe 3 veces en un prisma, siempre y cuando tengan la misma base Y la misma altura. y la misma altura. Excelente. ¡Sí! Y de ahí surgen las fórmulas para sacar el volumen de una pirámide y de un prisma. Si me haces el favor de parar la pirámide. Sí. ¿Y es base por altura? Área de la base por altura. O sea, primero tengo que sacar el área de la base. Ajá, y multiplicarlo luego por la altura. Esa es la fórmula del Prisma. Y la de la pirámide es área de la base por altura, pero entre 3. Porque 3 veces más pequeña que un prisma. Y esa es la unidad para la pirámide, entre 3. Entre 3. Y el prisma nada más es área de la base por la altura. Por altura. Ese es el origen de esas 2 fórmulas, fíjate. ¡Wow! Todo en las matemáticas, todas las leyes, todas las reglas tienen su origen, tienen el porqué, de dónde salieron. Wow, también tiene, wow, está impresionante. Y algo que creo que a todos nos pasa es pues todo lo, como el efecto visual que hacen,
que parece que no va a caber, que uno es más grande que lo otro, pero no es así. Y es lo que hablábamos al principio, sobre la noción espacial, ¿no? La noción espacial. Tenemos, entonces, de la noción espacial, empezamos con el decímetro cúbico. No hay que olvidar el decímetro cúbico. Y bueno, junto con el metro cúbico. Después vimos lo que es la proporcionalidad directa e indirecta. Creo que esa fue la que más se me pegó. Y terminamos ahorita con El volumen de prismas y pirámides de Leonard Euler. Matemáticos hizo. Muy bien, excelente. Lo que vamos a ver a continuación es más bien como una cuestión platicada, dialogada, sobre un fenómeno natural que tiene que ver con los hexágonos. Los hexágonos, pues es una figura geométrica que tiene muchas propiedades, sobre todo el número 6. Que tiene muchas propiedades y que el hexágono lo utilizan mucho los ingenieros, los arquitectos, y hay una partecita en los hexágonos. Los hexágonos. O sea, para un edificio utilizan ¿No conoce el Museo Soumaya? Sí, ese está en la Ciudad de México. O sea, en Polanco. ¿Has ido personalmente? Sí he ido. ¿De qué está forrado el Museo Soumaya? Ay, es cierto, son hexágonos. Son hexágonos. Es que recuerdo la figura así como curviada. Sí. La verdad es que he entrado al museo, me encantan los museos y todo, pero aparte al lado hay un teatro, entonces por eso he pasado mucho tiempo ahí afuera. Pues Pero no recordaba eso, son un montón de hexágonos, es cierto, creo que nunca lo había hecho a conciencia. Sí. Y si entran un poquito a investigar, Fernando Romero es el arquitecto que hizo el Museo Soumaya. Entonces, como que qué criterio matemático se basó para poder forrar el Museo Soumaya con hexágonos. Y creo que esa figura del Museo Soumaya lo puedes ver en el panal de las abejas. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué el hexágono, no? ¿Y por qué no otra? El cuadrado, no sé. O el pentágono o el heptágono. ¿Por qué precisamente el hexágono? El hexágono. Okay. ¿Tú nos vas a responder esto ahorita? Claro. Súper bien. Para que vean cómo las matemáticas, incluso hasta en la naturaleza, están presentes. Ok. Resulta que el hexágono es la figura con mayor cantidad de lados que se puede formar un teselado. ¿Un qué? Un teselado. ¿Un teselado? Teselado. ¿Qué es un teselado? Es cuando tú embonas como rompecabezas, polígonos, pero sin dejar huecos. Y sin que una figura se encime con otra. Mira, ¿qué te parece si tomamos esta tabla? Ajá. Y aquí vemos 4 ejemplos de teselados. Este es un teselado hecho con cuadrados. ¿Sí? Sí. Este es un teselado hecho con hexágonos. Y precisamente esto es la forma en que está forrado el Museo Soumaya. Sí. ¿Sí? Y también es un panal de abejas. Ajá, sí. ¿Cierto? Aquí tenemos 2 heptágonos que también forman una parte de teselado. ¿Cuál es la diferencia del heptágono con el cuadrado y con el hexágono? Que tiene más lados. Que tiene más lados, pero aquí el asunto es que no puedes formar un teselado con heptágonos. ¿Por qué? Porque si tú quisieras embonar un heptágono en esta parte, ya no encajaría. Ya sería un rompecabezas incompleto, por así decirlo. Con diferentes figuras. O con diferentes figuras. Claro, porque si ven aquí, los lados, o sea, la dirección de los lados no puede entrar otro heptágono porque está, digamos, más abierto. Así es. De hecho, este ángulo, el ángulo que está aquí en esta partecita de la exterior a la figura, es mucho más pequeño que un ángulo del heptágono. Entonces ya no encajaría. Exacto, entonces no se podría hacer un teselado. Un teselado con heptágonos. Con cuadrados sí, con hexágonos también. Ok. Con octágonos. ¿Con qué? Con octágonos, figuras de 8 lados. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Con octágonos tampoco se puede hacer un teselado. Y ya aquí el ángulo todavía es más cerrado. Es mucho más pequeño. Más pequeño, sí, más pequeño. Más pequeño, entonces no se puede formar un teselado con octágonos. ¿Con triángulos? Con triángulos sí. De hecho... ¿Con rectángulos? Sí, de hecho, son las únicas 4 figuras. ¿Con círculos no? No, porque no embonarían. No embonarían nunca. Quedaría huecos. Sí, claro. Así es. De hecho, de todos los polígonos infinitos que existen en las matemáticas, solamente con 4 se puede hacer un teselado. Con triángulos, cuadrados, rectángulos y hexágonos. Hexágonos. Así es.
¿sí? Y que Todos los demás ya no, ni le busquen. ya no le busquen, no van a poder construir un teselado, ¿sí? Necesitarían otro tipo de figuras para que pudieran cubrir ese espacio, pero con el mismo tipo de figuras es imposible. Ok. Es imposible. Y si tú observas, Agni, así es, con estos dos no se puede y con estos sí. Además con los triángulos y con los rectángulos que tú mencionaste. Pero, ¿por qué es tan peculiar el hexágono? Claro, ¿por qué no dijeron, bueno, si hay 4, pues elijo el triángulo y así? Sí, porque de hecho, ¿qué forma de mosaicos es así como lo más usual en casas? ¿Cuadrado? Cuadrados. Porque es como lo más sencillo de Aquí hay, mira, son rectángulos. De hecho, el piso del salón Son cuadrados. es un teselado con cuadrado. La pared es un teselado de rectángulos, ¿sí? Pero resulta que el Museo Somaya o un panal de abejas, hablando exclusivamente del panal de abejas, el hexágono de esas 4 figuras que yo te menciono. Y el triángulo solamente se podría hacer un tipo de triángulo, o sea, tiene que ser equilátero. Porque ese es isósceles ya no se podría. Exactamente. Ah. Un triángulo equilátero. Ok. ¿Sí? Porque si isósceles o si es escaleno el triángulo, no podrías formar un teselado. Ok. Exclusivamente con los equiláteros. Entonces te hablaba del panal de abejas. ¿Por qué las abejas eligieron los hexágonos y no las otras 3 figuras que tú acabas de mencionar? Resulta que el hexágono, ¿qué propiedad tiene diferente a las otras? Que si tú tienes un cuadrado o un hexágono con el mismo perímetro, acordémonos que es la suma de todos sus lados. Ok, digamos el espacio. El perímetro, el contorno. Contorno, ok. Y el área es la superficie, lo que está adentro de ese contorno. Ok. ¿Sí? Resulta que si tú tienes Esto es el área. Este es Y el esto área. sería el perímetro. Así es. Y resulta que si tú tienes un cuadrado o un hexágono con el mismo perímetro, resulta que el hexágono tiene mayor área. Pero si es el mismo perímetro, ¿no es la misma área? No. Es una de las cosas que mis alumnos también se preguntan mucho. Y Sí, si es el mismo perímetro, debe ser el mismo área, ¿no? no. De hecho, una cosa es muy diferente a la otra. ¿Así? ¿Sí? Podemos comprobarlo. Imagínate que tú tienes un cuadrado que cada lado mide 2 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Suma el 2 4 veces. ¿4 veces? Ajá. 2, 4, 6, 8. 8. Ese es su perímetro. Y su área es lado por lado. 2 por 2. 2 por 2, solo eso. Ajá. 4. Su área es 4 centímetros. Y su ¿Pero perímetro. por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué su área solo es 4 centímetros? Porque nada más estás multiplicando un lado por lado. Y si cada lado mide. El área sería esto. El área sería lo interior. Ok. ¿Sí? Y el Y el perímetro ok. es el contorno. Ok. Y sería de 8. Así es. Y 2 figuras, no porque tengan el mismo perímetro, significa que tengan la misma área. De hecho, son diferentes. Una cosa no lleva a la otra, hablando en cuestión del perímetro del área. Okay. ¿Por qué? ¿Sí? Porque geométricamente, como te digo, si un cuadrado mide 2 centímetros por lado, su perímetro es 8 y su área son 4 unidades, ¿sí? Pero si tú tienes imagínate que tienes un rectángulo que mida su base 3 centímetros y uno de alto, su perímetro también es 8. Si tú observas, imagínate que tú tienes un rectángulo de 3 centímetros de base. Ajá. Y uno de alto, Ok. Su área sería de 3. de 3. Pero su perímetro, si tú sumas 3 más 3, Es que es la suma de todos sus lados. también sería 8. O sea, ok, ya estoy entendiendo. Sí, sí, sí. O sea, es la suma de todos sus lados y el área solamente es lado por lado. Entonces, si tú te fijas, no porque 2 figuras tengan el mismo perímetro, no necesariamente tienen la misma área. Área. ¿Sí? Y es por ello que ellos tienen más área. Los hexágonos tienen mayor área. Si tú comparas de esas 4 figuras que acabas de mencionar, vamos a suponer que tienen el mismo perímetro, los hexágonos tienen mayor área. Y es por eso que las abejas, de una manera intuitiva, eligieron los hexágonos. Muy listas al parecer. Así es. Yo tardé media hora en entender las abejas natural. Ya lo Naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las abejas eligieron los hexágonos para tener mayor área para poder almacenar su miel. Ah, claro, porque va a haber más hexágonos que cuadrados. Y va a haber más espacio en su interior.
¡Ah! ¡Qué lista! Así es. Y en cuestión del Museo Soumaya, pues creo que es a lo mejor una cuestión personal porque Carlos Slim representa mucho el número 6. Para él en una cuestión personal, porque si no saben, amigos, el Museo Soumaya fue hecho en honor a la esposa de Carlos Slim que falleció, que se llamaba Soumaya, y Carlos Slim tiene 6 hijos. Entonces, fue como una indicación directa a Fernando Romero para forrar el museo con hexágonos que representaba a sus 6 hijos. ¡Oh! ¡Wow! Y está increíble. Este me gustó. Sí, entonces esto es lo que es un teselado. ¿Sabes qué pasa? Es que las matemáticas nosotros nos las complicamos. Pensamos que es tan complicado que nos las complicamos, pero no, son así de sencillas, así de fácil entender las cosas. Pero como que uno piensa que son súper difíciles y es por eso que lo volvemos complicado, pero no es así. No, las matemáticas son sencillas y sobre todo que pues las matemáticas es también una ciencia experimental como la física y la química y estamos viendo experimentos para entender las matemáticas. ¡Wow! Oye, esto es increíble. ¿En tus libros tú haces referencia a estos experimentos? Sí, hago referencia a estos experimentos y sobre todo que en mis clases los uso aquí físicamente para explicarles a mis alumnos. Oye, está padrísimo. Supongo que también en el libro vienen más experimentos aparte de estos. Sí, vienen más experimentos prácticamente de todos los temas que vienen a nivel secundaria. Trato de introducir algún experimento donde podamos iniciar el tema para captar el interés de los alumnos. Y algunos de estos, ya sea como de Robert Hooke. Ese tal cual es como la ley, ¿verdad? Dijiste. La ley de Hooke. Pero los demás, ¿cómo fue que llegaste a ellos? Pues algunas cuestiones pensando en una cuestión de planeación. Como te digo al principio, es un reto como maestro, ¿no? ¿Qué hago de una manera atractiva? Dar mis clases para que mis alumnos vean esa manera atractiva de ver las matemáticas. ¡Wow! Está increíble, ¡wow! Está muy, 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 muy padre. Y bueno, pues ahí está. Creo que para todos los niños que ahora se divirtieron junto con nosotros, también lo pueden hacer. Pueden buscar todo este tipo de experimentos y hasta decir a los maestros, ¿no? Maestro, yo ya sé cómo poder explicar un poco el decímetro cúbico o cómo hablar un poco de la proporcionalidad y así hablar de la noción espacial. Así es, de la noción espacial. ¡Wow! Está increíble. Muchísimas gracias, maestro. ¿Tenemos otro más? ¿Tenemos otro más? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Oh, esto aún no termina. Tenemos un experimento más. Seguimos con... Vamos a cambiar ya. Un poquito de tema. Ok. Vamos a entrar... ¿dónde podemos ver las matemáticas en el deporte? En el deporte, ok. Bueno, en el deporte creo que hay muchas matemáticas. Sí, muchísimas matemáticas. Imagínate las velocidades. Desde la estrategia, Sí, ¿no? La estrategia, las velocidades, del atletismo. A lo mejor por eso soy tan malo en los deportes. ¿Por qué? Viene desde mis matemáticas. Ah, ok. Sí, vamos a ver un pequeño experimento. Es una pequeña explicación de cómo los beisbolistas inconscientemente o conscientemente pues usan las matemáticas para poder hacer un robo de base. Para robar la base. La base. Y ahora que los Charros están en temporada, para si van a ir a verlos, van a poder entender así. Ah, claro, por eso. Sí. Ok. ¿Tú has visto algún partido de béisbol? Sí. Sí. ¿Te has fijado, Agni? Y sí le entiendo, cámara, sí le entiendo. Muy bien, muy bien. Tardé, la verdad, tardé un poco, pero ya le entiendo. Muy bien. ¿Tú me podrías decir con qué frecuencia los beisbolistas se roban una base? ¿Cuál es la más frecuente en que se roban? Cuando el jugador quiere. Sí, pero ¿cuál de las 3 bases? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. La verdad es que me sopló la cámara, yo no sabía. ¿Por qué la segunda? Muy bien. Ok. Si ustedes, amigos, observan un partido de béisbol, es muy difícil que un beisbolista intente robarse la tercera base. Y con mayor frecuencia, incluso los managers... Pero no es lo mismo. Ahorita vamos a ver que no. Incluso los managers siempre dan la intención de que se roben la segunda base, que viene siendo esta de aquí. ¿Sí? Si quieres, vamos a voltear a lo mejor no se ve en la cámara, vamos a verlo así. Aquí ¿No ves cámara? ¿Sí ves desde allá? ¿Sí? Ok.
Esta es la almohadilla de home, donde está el bateador. Ok. ¿Vamos bien? Aquí es donde batean. Batean. Aquí está el pitcher. El pitcher, muy bien. Primera base, segunda base y tercera base. Ah, ok, ya. Sí. Vamos a suponer que un beisbolista está en la primera base. Ok. Quiere decir que él puede robarse la segunda en un cierto momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Los beisbolistas... Robarse la segunda es este traslado, no es de aquí a aquí. No. Aquí es robarse la tercera. Exactamente. Es de aquí, de la primera a la segunda es robarse la segunda. Es la segunda, ¿sí? Ok. Entonces vamos a suponer, amigos, que un beisbolista se encuentra en la primera base. Y el manager le dice que intente robarse la segunda. Obviamente el beisbolista va a buscar el momento adecuado cuando el pitcher lance la pelota hacia home para que él avance empiece su carrera, ¿cierto? Ok. Unos tienen la intuición de que como es un cuadrado, da lo mismo si se roba la segunda o la tercera, pero resulta que no. Y esta explicación, o el origen de esa explicación viene más o menos 5 siglos antes de Cristo, los años 1500. ¿Ya jugaban béisbol? No. Pero Pitágoras Jugaba béisbol. tampoco. Pero Pitágoras fue como el que le dio una explicación a esta cuestión de los triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados en su interior. Ah, claro, es otro de los 3 tipos de triángulos, ese que está así. Exactamente. Es un ángulo de 90 grados. Y si tú te fijas, las 4 bases, ¿qué te forman? ¿Qué figura te forman? ¿Las 4 bases? ¿Eso es un cuadrado? Un cuadrado, ok. Y si trazamos una línea imaginaria de home a segunda, partiría ese cuadrado a la mitad. Y serían 2 triángulos. Y serían 2 triángulos rectángulos, ¿cierto? Sí. Ok. Ese triángulo... ¿Por qué es triángulo rectángulo y no triángulo cuadrado? Porque no necesariamente los 2 lados que tú mencionas son iguales. Claro, este Pueden ya ser sería... diferentes. ¿Sí? Por eso, en otras palabras, se le llama triángulo rectángulo porque el origen es la mitad, una diagonal que fue partido a la mitad, un rectángulo. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, si nosotros hacemos una línea imaginaria de aquí a aquí, se dividiría en 2 partes el cuadrado, que en otras palabras serían 2 triángulos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Las 4 bases te forman... Un triángulo rectángulo son 2 lados iguales y uno desigual. Son... No es el isósceles, ¿verdad? Es el isósceles. No necesariamente. En este caso sí, serían 2 iguales, estos 2 triángulos iguales, y esta diagonal sería el lado diferente. Que resulta que ese lado es el más largo de ese triángulo. Y a eso Pitágoras lo llamó hipotenusa. La hipotenusa. El lado más largo. El lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Habías oído hablar de ella? Sí. Esa es la hipotenusa. Entonces, si tú te fijas... Estás recordando toda la primaria, toda la secundaria en un programa. Todo un libro. Ya sé, está Todo un cañón. libro. Entonces, si tú te fijas, si observamos, amigos, la distancia que hay de home a segunda base sería toda una hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Y sabemos de antemano por definición que la hipotenusa es el lado más largo de dicho triángulo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o por qué, como cámara dijo, por qué siempre se roban o intentan robarse siempre la segunda base? Porque la pelota tiene que viajar una distancia mayor. Claro, porque ese es el que está hasta acá, hasta la punta. Y o sea, aquí se lo roba, pues no, porque nada más sería más cerca. una distancia. Claro, porque aquí se tirarían la pelota y bueno, aquí lo ponchan. Así Y es. aquí lo poncharían, bueno, acá lo poncharían también. Acá ponchan fácilmente, pero acá, ya cuando va para acá, la pelota tiene que hacer un traslado más largo. Más largo. ¿Sí? Hablando en cuestión... Desde el home, así es, desde home, que es donde pues batea la pelota, donde va la Y pelota. el catcher... ¡Ya entendí La todo! segunda, pero esa distancia es mucho mayor que de home a tercera. Por eso los beisbolistas siempre intentan robarse siempre la segunda y no la tercera. ¿Y de verdad ellos saben todo esto? ¿O a decir, es que el entrenador dijo? Pues sí. Pues es como te digo, creo que consciente e inconscientemente, otra vez, La lógica. volvemos con la noción espacial. Ellos saben de antemano que está más lejos esa alma, pero no saben como la explicación matemática de esa cuestión. ¡Wow! Ok. Hablando de unas medidas... Y esto es de Pitágoras. Esto que te estoy diciendo, el estudio de los triángulos rectángulos, el padre de los triángulos rectángulos es Pitágoras, el famosísimo Pitágoras.
nacido en los años 1500 antes de Cristo. ¡Wow! Muy bien. De hecho, quería recomendarles 2 libros, amigos. Uno es El asesinato de Pitágoras. ¡No! ¿Lo mataron? Hay que leerlo. Ok. Sí, lo mataron. Lo mataron. Dice la historia que quemaron su escuela. Su escuela se llamaba la Hermandad Pitagórica. Tenía una escuela. Sí, era una serie de discípulos, como de aproximadamente unos 300 científicos, entre doctores, astrónomos, músicos, matemáticos, físicos. Imagínense entrar a ese lugar, no entiendes nada. Estamos hablando de cosas que tú jamás. De hecho, tenías que... Yo apenas estoy en el triángulo rectángulo. Imagínate ellos en qué nivel andaban. Sí, de hecho, tenías que pasar unos ciertos requisitos para poder entrar a esa hermandad. Y ese es un primer libro, el escritor es Marco Chicot. El asesinato de Pitágoras. Y la continuación de ese libro se llama La Hermandad. Es la continuación del asesinato de Pitágoras. ¡Wow! Muchos datos impresionantes. Uno de los datos que a mí me impresionó más es que pues en ese tiempo, en teoría, el papel no existía. El papel fue descubierto por los chinos 100 años después de Cristo. ¿Y dónde escribían? Escribían en tablas de madera llenos con cera. Y rayaban con un punzón. Quitaban la cera y eso. La cera en las hojas de papel de antes. Imagínate. Sí. Entonces, hablando. Imagínense un libro en aquel entonces. No, un cuarto así enorme. O pergaminos. Eran con pergaminos de tela. Ahí también podían escribir. Regresando un poquito al experimento, las medidas oficiales de cada vas, de una base a otra, son 27 metros. Y la distancia de home a segunda base son 38 metros. Estamos hablando que es una diferencia de 11 metros más. ¿Sí? Que son 11 metros más que la pelota debe de viajar en el aire. Entonces eso significa que al beisbolista que está en primera y se quiere robar la segunda, le da mucho más tiempo para poder llegar a la segunda y no a la tercera. ¡Wow! Ahora voy a estar platicando cuando vaya al estadio. Si sabes por qué se están robando la segunda, ya voy a dar toda la explicación. ¿Me puedes prestar por Sí, claro. Yo, al estadio de los Charros. Oye, vaya con ese, ya todos callándome. Sí. Oye, está increíble. Así es, Agni. Entonces, cómo las matemáticas pues están inmersas en el deporte. Ya vieron que sí son divertidas, ¿verdad? Que son divertidas. La verdad es que yo me la he pasado muy, muy, muy bien. Y bueno, yo creo que si algún maestro nos está viendo, que lo tomen de ejemplo y que lo hagan para que vean para que no a todos los niños les pase, con las nuevas generaciones no les pasen como a las antiguas, ¿no? Que nos metieron las fórmulas y todo sin poderlas comprender, ¿no? Que nada más era aprendértelas de machetito y ya, y ahora comprendiéndolas se hacen más divertidas, más entretenidas y hasta te dan ganas de salir y empezar, claro, ahí están las matemáticas, o aquí también estamos viendo matemáticas. Sí, es lo que les digo a mis alumnos, donde voltees, ahí van a estar las matemáticas inmersas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Maestro, ¿algún redes sociales, algún contacto donde algún niño, él podrá explicarme esto, te puedan contactar para que puedas explicarles a todos ellos? Sí, de hecho tengo una página en Facebook que se llama Pitágoras, precisamente. Entonces ahí me pueden encontrar, me pueden escribir alguna sugerencia si quieren ver algún experimento de algún otro tema. Si quieren alguna duda de su escuela, con mucho gusto puedo contestarles, o cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto ahí los puedo atender. Claro, también nosotros, el Facebook de Club C77 con letra, si tienen cualquier duda, háganosla saber y podemos hacer otro compilado, así como lo hicimos el día de hoy, otros 4 experimentos dependiendo de las dudas que vayan surgiendo y volvemos con el maestro para que nos les explique. Y te hacemos más trabajo, maestro. Excelente, ¿no? Muy bien. Estoy encantado. Muchísimas gracias, la verdad es que la hemos pasado muy, muy, muy bien. Y bueno, por último, yo creo que sería importante que nos digas de dónde partir. Por ejemplo, si tengo alguna duda, ya tienen la recomendación de mandárnosla por redes sociales, pero ¿cómo lo puedo hacer yo en casa? ¿Cómo le puedo, por ejemplo, si no puedo entender alguna cosa, ¿de dónde parto? Pues es importante, si tienen alguna duda en casa, amigos, alguna tarea, si tienen un examen en puerta, pues hacer varios consejitos que les puedo dar. Uno es hacer como una especie de temario sobre las cosas que necesitas reforzar, consultar libros. En internet hay muchísimas páginas donde te pueden dar muchos tips, consejos, reglas matemáticas, ejercicios para seguir practicando. Creo que la segunda etapa después de comprender las fórmulas es ejercitar, mecanizar para que los algoritmos, que son los procedimientos, pues se te queden
queden grabados. Entonces, si alguna vez tienes alguna duda, yo te sugiero que hagas como una especie de temario sobre las dudas más frecuentes que tengas sobre algún tema, consultar libros y sobre todo una fuente de internet. ¿Qué tal, Pues ahí está. Y bueno, yo les diría, es comprenderlo también. Ya verán que comprendiendo las cosas no necesitarán aprenderse tal cual lo escriben. Con que lo comprendan van a poder explicarlo y sacar la solución a todos los problemas. Así es, Agni. Muchísimas gracias, Diego, por habernos permitido estar con nosotros. También al Colegio Guadalajara por abrirnos las puertas y poder hacer esto para todos ustedes. Y claro, darles una idea y una demostración de que las matemáticas pueden llegar a ser muy, muy divertidas. Muy divertidas y muy sencillas de comprender, y creo que sería una buena semillita que les naciera el gusto por esta ciencia. Así es. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Agni, por la invitación. Y gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden siempre, siempre, sean muy felices. ¡Adiós!